¿Te has preguntado alguna vez cómo sería sentarte a los pies de Jesús y escuchar sus palabras directamente de su boca? Imagina ese momento. Una multitud reunida en una colina, el viento soplando suavemente entre los olivos, y Jesús levantando su voz para pronunciar uno de los mensajes más poderosos de la historia, el Sermón del Monte. Hoy vamos a sumergirnos en esas palabras, despacio, versículo a versículo, dejándolas entrar en el corazón. No solo vamos a leerlas, sino a entenderlas, vivirlas y aplicarlas. Quédate conmigo, porque esta enseñanza puede cambiar tu vida. Mateo 5, 1-2 dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Jesús no hablaba solo para los curiosos o para entretener a las masas. Él enseñaba con la intención de transformar vidas. Subió al monte como un maestro que desea que sus palabras resuenen en lo profundo del alma. Su enseñanza no era para unos pocos privilegiados, sino para todos los que quisieran escuchar y recibir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? No se trata de tener baja autoestima o pensar que no valemos nada. Es reconocer que delante de Dios no tenemos nada que ofrecer, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que necesitamos de su gracia y misericordia. Es la humildad del alma que abre la puerta al reino. Cuando dejas de confiar en tus méritos y reconoces tu necesidad de Dios, es entonces cuando Él puede llenarte con su amor y darte una nueva identidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se trata solo del llanto por el dolor humano, sino del llanto que brota de un corazón arrepentido. Jesús promete consuelo, no desde la distancia, sino desde la cercanía. Él mismo lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, y conoce tu llanto. ¿Has derramado lágrimas en soledad? Hoy el Señor te dice: yo estoy contigo, no estás solo, en mí hay consuelo para tus heridas más profundas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Es tener la fuerza para responder con amor, cuando podrías responder con ira. Es caminar en la voluntad de Dios incluso cuando el mundo espera que actúes con orgullo o agresividad. Jesús, el Rey del universo, fue manso y humilde de corazón, y Él promete herencia para los que eligen ese camino. Mientras reflexionamos en estos primeros versículos, piensa, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Reconoces tu necesidad de Dios? ¿Has llorado en silencio esperando consuelo? ¿Estás dispuesto a vivir con mansedumbre en un mundo que valora la fuerza y la autosuficiencia? Toma un momento para hablar con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo sinceridad. Dile lo que hay en tu alma. Dile si estás cansado, si necesitas consuelo, si quieres ser más como Jesús. Él te escucha ahora. Jesús continúa su enseñanza con verdades que desarman nuestra lógica humana y nos muestran el corazón del reino de Dios. No habla a los poderosos ni a los autosuficientes. Habla a los hambrientos, a los pacificadores, a los limpios de corazón, a personas que el mundo no suele admirar, pero que Dios mira con agrado. Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Alguna vez has sentido una sed tan intensa que nada la calma, excepto el agua fresca? Jesús utiliza esta imagen tan física para hablar de una necesidad espiritual. No es una justicia superficial o solo legalista. Es el anhelo profundo de que lo correcto reine, en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en el mundo. Es el clamor por ver a Dios actuando, restaurando, limpiando todo lo roto. Y la promesa es clara: Dios no deja con hambre a los que buscan su justicia. Él sacia.
Él llena. Él responde al corazón que lo anhela con sinceridad. Pero para desear esa justicia, muchas veces tenemos que estar vacíos de otras cosas, de orgullo, de venganza, de la necesidad de tener siempre la razón. Dios satisface al que viene con hambre real, con sed verdadera, sin pretensiones. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no es un sentimiento vago, es acción, es elegir perdonar, ayudar, comprender, acompañar. Es ver a alguien herido y acercarse. Es elegir no juzgar cuando sería más fácil condenar. Jesús dice que aquellos que actúan con misericordia también recibirán misericordia. Y qué hermoso es eso, porque todos, sin excepción, la necesitamos. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces has querido una segunda oportunidad? Dios nos la ofrece, pero también nos llama a extenderla a otros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se trata solo de pureza moral, es un corazón sin doblez, un corazón que no se divide entre Dios y el mundo. Es la persona que busca agradar a Dios incluso cuando nadie lo ve. El corazón limpio no es el que nunca ha pecado, sino el que ha sido purificado por la gracia de Dios, por la sangre de Jesús. Y hay una promesa poderosa. Esos verán a Dios. Lo verán obrando en sus vidas, lo verán en su palabra, lo verán en los pequeños milagros de cada día, y un día lo verán cara a cara. Haz una pausa y examina tu corazón. ¿Está dividido? ¿Está distraído? ¿Anhelas ver a Dios? Entonces pídele que lo limpie, que lo renueve. Él lo puede hacer ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un mundo de conflictos, gritos, opiniones divididas y orgullo inflamado, ser pacificador es una revolución. No se trata de evitar los problemas, sino de buscar la paz activamente, de acercar puentes, de sanar relaciones, de sembrar reconciliación donde hay división. Quien hace esto, quien promueve la paz con amor, con verdad y humildad, demuestra que lleva la esencia del Padre Celestial. Son llamados hijos de Dios, porque actúan como Él. Hoy puedes elegir ser parte del ruido o ser una voz de paz. Puedes escoger ser un instrumento de Dios para unir donde hay separación, para sanar donde hay heridas. Y cuando lo hagas, no solo traerás paz a otros, también experimentarás la paz de Cristo en tu propio corazón. Cierra esta reflexión hablando con Dios. Dile que quieres hambre y sed de lo justo, que deseas un corazón limpio, misericordioso, lleno de paz. Él está contigo y te escucha. Jesús ahora dirige su mirada hacia un aspecto más incómodo, pero profundamente significativo del discipulado: la persecución. No es una posibilidad lejana, es parte del camino. Y sin embargo, aún en medio del rechazo y el dolor, Él declara que somos bienaventurados. Mateo 5:10 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo no es fácil de aceptar. En un mundo donde todo se trata de evitar el sufrimiento, Jesús dice que hay bendición en el dolor, cuando ese dolor proviene de vivir con fidelidad a Dios. Ser perseguidos por hacer lo correcto, por no ceder a la mentira, por mantenernos firmes en nuestra fe, es una señal de que estamos caminando en la dirección correcta. No significa que busquemos conflictos, sino que elegimos no comprometer nuestra verdad, aun si eso nos cuesta la aprobación de otros. Jesús reafirma esta idea en Mateo 5:11-12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Él no promete fama ni comodidad, promete recompensa en el cielo. Nos recuerda que esta tierra no es nuestro hogar definitivo. Los grandes hombres y mujeres de Dios del pasado también fueron perseguidos, rechazados, calumniados, pero su fidelidad los sostuvo. Y la promesa es que nuestra perseverancia también tendrá un fruto eterno. Luego, en un giro que honra nuestra identidad, Jesús pasa de hablar de sufrimiento a revelar el profundo propósito que tenemos como discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal en el tiempo de Jesús no solo servía para dar sabor, también preservaba los alimentos. Impedía la corrupción. Jesús nos está diciendo que nuestro rol como creyentes es vital, no es pasivo. Somos llamados a preservar lo bueno, a dar sabor, a evitar que este mundo se corrompa aún más. Pero también lanza una advertencia. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal sin sabor pierde su propósito. Un cristiano que no vive su fe con convicción, que se diluye en la cultura, que se avergüenza del Evangelio, pierde su impacto. No se trata de ser perfectos, sino auténticos. Que nuestra presencia en el mundo haga la diferencia. Y continúa con una imagen aún más poderosa. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos luz, no por nosotros mismos, sino porque reflejamos la luz de Cristo. El mundo está en tinieblas. La gente busca dirección, esperanza, sentido. Y Jesús dice que nosotros podemos ser esa guía, esa lámpara encendida que apunta al cielo. Pero esa luz no se trata de brillar para nosotros. No es fama, no es orgullo espiritual. Es vivir de tal manera que nuestras buenas obras, nuestras decisiones, nuestra forma de amar, sirvan como señales que dirigen a las personas hacia Dios. Que cuando alguien vea cómo vivimos, quiera conocer al Padre Celestial. Hoy, reflexiona con humildad. ¿Estás siendo sal? ¿Estás preservando lo bueno, dando sabor con tu testimonio, marcando la diferencia? ¿Estás siendo luz? ¿Tu vida alumbra o se esconde? Recuerda, no puedes esconder una ciudad sobre un monte. Tampoco puedes ocultar la fe verdadera por mucho tiempo. Brilla, no con tu luz, sino con la de Cristo en ti. Haz una oración sincera. Dile a Dios que quieres vivir con valor, que estás dispuesto a seguir a Jesús aunque te persigan, que no quieres ser una sal sin sabor ni una lámpara apagada. Pídele que te use, que haga de ti una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Él está contigo, y tu vida tiene un propósito mayor del que imaginas. Jesús continúa su enseñanza con una declaración impactante. Muchos lo habían visto como alguien que venía a romper con las tradiciones antiguas. Pero Él deja en claro que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús no desecha la Escritura. Él la honra, la cumple, la lleva a su plenitud. No vino a eliminar el mensaje de Dios dado a través de Moisés y los profetas, sino a encarnarlo, a vivirlo con perfección y a revelar su verdadero sentido. Él es la palabra viva, y añade en Mateo 5:19-20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es revolucionario. Los fariseos eran los maestros de la ley, expertos en la obediencia externa. Pero Jesús está diciendo que no basta con un cumplimiento superficial. La verdadera justicia es más profunda. Es una transformación del corazón. No se trata solo de seguir reglas, sino de ser transformados desde adentro. Y entonces Jesús comienza a dar ejemplos concretos de esta justicia más profunda. El primero, el enojo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús va más allá del acto externo del asesinato. Él señala que el enojo descontrolado, el desprecio, la amargura, también son pecado. Porque lo que está en el corazón es tan importante como lo que hacemos con las manos. Matar a alguien no comienza con un arma, comienza con un pensamiento, con una palabra, con una actitud. Jesús quiere que examinemos lo que llevamos dentro. Estamos albergando rencores, insultamos a otros con palabras hirientes, despreciamos en secreto a quienes no piensan como nosotros. Y continúa con una instrucción poderosa sobre la reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está diciendo: Dios no está buscando solamente actos religiosos, está buscando relaciones sanas. No puedes adorar verdaderamente a Dios si tu corazón está lleno de resentimiento hacia tu hermano. Reconcíliate primero. Sana las heridas. Busca el perdón. Esa es la verdadera adoración. La fe que Jesús enseña es profundamente práctica. No se queda en lo ritual. Toca cada área de nuestra vida, especialmente nuestras relaciones. No basta con evitar el crimen, hay que desterrar el odio. No basta con ir al templo, hay que arreglar cuentas con el prójimo. Y en Mateo 5:25-26, Jesús habla de resolver los conflictos rápidamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Jesús nos invita a no postergar el perdón, a no permitir que el conflicto crezca al punto de volverse un juicio, una carga, una prisión emocional o espiritual. ¿Cuántas veces arrastramos conflictos por semanas, meses o incluso años? Él nos llama a actuar con humildad y prontitud. Hoy, examina tu corazón. ¿Hay enojo guardado? Personas con las que necesitas reconciliarte. Palabras que no debiste decir. Silencios que hirieron. No ignores esa voz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y todo comienza en el corazón. Haz una oración sincera. Pídele a Dios que te ayude a perdonar y pedir perdón. Que limpie de ti todo rencor, todo enojo. Que puedas vivir con un corazón libre, ligero, lleno de gracia. Así brilla la justicia de Cristo en ti. Así se vive el verdadero evangelio. Jesús sigue revelando el verdadero sentido de la ley. Y ahora entra en terrenos aún más íntimos: los pensamientos, las miradas, las intenciones. Porque la verdadera justicia, la que agrada a Dios, es la que se forma dentro del corazón y se refleja en cada parte de nuestra vida. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús no está condenando simplemente el acto del adulterio, sino la mirada que desea, la fantasía que alimenta, el pensamiento que se acaricia en secreto. Jesús quiere que comprendamos que el pecado
no es solo lo que se hace, sino lo que se cultiva dentro, y que el dominio propio empieza en la mente. En una cultura saturada por imágenes, sexualidad sin compromiso y deseos sin límites, estas palabras siguen siendo luz para nosotros. Jesús nos llama a la pureza del corazón, no a una represión vacía, sino a una transformación del deseo, a mirar con respeto, a pensar con limpieza, a elegir la santidad incluso cuando nadie nos ve. Y para enfatizar la gravedad de este llamado, Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No está hablando literalmente de mutilarse. Está usando un lenguaje fuerte para decir: haz todo lo necesario para alejarte del pecado. Corta lo que te hace tropezar. Apaga lo que alimenta la impureza. Aléjate de lo que enfría tu alma. La santidad vale más que cualquier placer pasajero. Lo que está en juego es tu alma, tu paz, tu vida en Dios. Jesús continúa su enseñanza tocando un tema doloroso y complejo: el divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. En tiempos de Jesús, algunos hombres se divorciaban por cualquier razón: una comida mal hecha, una discusión, un cambio de interés. Jesús denuncia esa dureza. Él nos recuerda que el matrimonio es un pacto sagrado, no un contrato temporal, y que el corazón de Dios es siempre la restauración, la fidelidad, el compromiso. Estas palabras no son para condenar, sino para llamar a la reflexión y al arrepentimiento. El Señor sabe que hay heridas profundas, traiciones reales, historias difíciles, pero nos invita a ver el matrimonio como Él lo ve: una unión santa, una oportunidad para reflejar su amor fiel, su gracia en medio de la debilidad. Después, Jesús habla sobre el valor de la verdad en nuestras palabras. Además, habéis oído que fue dicho: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, antes bien, sea vuestro hablar: sí, sí, no, no. Jesús nos llama a la integridad, a que nuestras palabras no necesiten adornos ni juramentos, porque están llenas de verdad. Que lo que digamos tenga peso, que nuestro sí sea un compromiso y nuestro no una decisión firme. En una sociedad donde abundan las medias verdades, las promesas vacías y las excusas elaboradas, Jesús nos recuerda que la honestidad es una señal del reino. Vivir con integridad es ser creíble, confiable, transparente. Que nuestras palabras edifiquen, no engañen. Que lo que decimos en público coincida con lo que hacemos en privado. Que nuestro trato con los demás esté lleno de luz y no de sombras. Hoy, haz una pausa. Examina tu corazón y tus pensamientos. ¿Qué imágenes estás dejando entrar por tus ojos? ¿Qué pensamientos estás alimentando en secreto? ¿Eres fiel en tu mirada, en tus palabras, en tus relaciones? Tu sí es realmente un sí. Jesús no nos llama a una moral superficial, sino a una vida transformada. Él quiere limpiar el corazón, sanar lo roto, restaurar lo perdido. No con culpa, sino con gracia. No con castigo, sino con amor. Él vino a darnos vida, vida en abundancia. Que esta enseñanza cale hondo en tu alma. Que no te quedes en lo externo. Deja que el Espíritu Santo ilumine tus pensamientos, tus deseos, tu forma de hablar y mirar. Y que día a día seas más semejante a Cristo, nuestro Maestro y Salvador. Jesús continúa desafiando los estándares humanos. Esta vez toca uno de los temas más difíciles de vivir: la justicia personal. Nuestra naturaleza responde al mal con mal, al golpe con otro golpe, al desprecio con venganza. Pero Jesús propone un camino completamente diferente. Uno que va contra toda lógica humana, pero que revela la esencia misma del reino de Dios.
Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí, Jesús no está hablando de pasividad ni de permitir abusos sin límites. Lo que está haciendo es romper el ciclo de la venganza. Nos está enseñando a no responder con la misma moneda, a vencer el mal con el bien, a responder con gracia cuando otros nos atacan con odio. ¿Por qué? Porque así es como Dios ha tratado con nosotros. Cuando merecíamos juicio, Él nos dio misericordia. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto va más allá de lo que el mundo considera justo. Es una generosidad que no depende del mérito del otro, sino del amor de Dios en nosotros. ¿Difícil? Sí. ¿Injusto? A nuestros ojos, quizá. Pero Jesús nos está invitando a vivir con las manos abiertas, con el corazón dispuesto a dar, a servir, a amar, incluso cuando no lo merecen. Y luego llega uno de los pasajes más revolucionarios del sermón. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar a los que nos aman es fácil, pero amar a los que nos hieren, a los que nos traicionan, a los que nos desean el mal, eso es divino. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos responder de esta manera. Jesús no está pidiendo algo imposible, está mostrándonos cómo actúa el corazón de Dios. Dios amó al mundo, aun cuando el mundo lo rechazó. Jesús oró por sus verdugos mientras colgaba en la cruz. El amor de Dios no tiene condiciones, no se apaga con el odio, no depende de la respuesta del otro. Es un amor que transforma enemigos en hijos, corazones duros en corazones nuevos. Mateo 5, 45 a 47 nos recuerda por qué debemos amar así. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ser hijos de Dios significa actuar como Él, imitar su manera de amar, mostrar al mundo un tipo de amor que no tiene lógica, pero que tiene poder para sanar, restaurar y cambiar vidas. Un amor que brilla en la oscuridad, que abraza a los que nadie quiere abrazar. Y Jesús cierra este capítulo con una llamada radical. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos, no en el sentido de nunca equivocarse, sino de ser íntegros, completos, maduros en amor. Dios nos llama a crecer hasta reflejar su carácter, a no conformarnos con una religión superficial, sino a permitir que su gracia nos transforme desde adentro. Este es el corazón del Sermón del Monte. No una lista de reglas para cumplir, sino una invitación a vivir como verdaderos hijos de Dios. A ser sal y luz. A amar cuando duele. A dar sin esperar. A perdonar cuando parece imposible. Porque así vivimos cuando Cristo reina en nosotros. Toma un momento para meditar. ¿A quién te está llamando Dios a amar hoy? ¿Qué resentimiento necesitas entregar? ¿Qué justicia personal puedes soltar para permitir que la justicia de Dios brille? Él no te deja solo. Su Espíritu está contigo. Y si Él te lo pide, también te dará la fuerza para hacerlo. A partir del capítulo 6, Jesús cambia el enfoque hacia la vida devocional. Nos enseña cómo vivir para Dios en lo secreto, cómo cultivar una espiritualidad auténtica que no busca el reconocimiento de los hombres, sino agradar al Padre que ve en lo oculto. Mateo 6, 1 a 4 comienza con una advertencia seria. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos,
De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Jesús no dice que no hagamos el bien, sino que tengamos cuidado de la motivación. El problema no está en la acción, sino en el corazón detrás de la acción. ¿Lo hacemos por amor a Dios o para impresionar a otros? Jesús nos recuerda que la recompensa que viene del Padre está reservada para quienes sirven en secreto, sin buscar aprobación humana. Cuando des limosna, no hagas sonar trompeta, dice el Señor. Hazlo en silencio, en humildad. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Esto nos enseña a vivir libres del orgullo espiritual y del deseo de reconocimiento. Dios valora lo oculto. Él ve lo que nadie ve. Luego Jesús nos lleva a otro nivel de intimidad, la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La oración no es un espectáculo, es una conversación sagrada. Jesús nos enseña que lo más poderoso no es orar en público con palabras elocuentes, sino orar en lo secreto, con un corazón sincero. El lugar más efectivo para orar no es el más visible, sino el más íntimo. Tu cuarto, tu rincón secreto, tu corazón rendido. Luego nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto no significa que no podamos repetir oraciones o insistir en nuestras peticiones, sino que evitemos palabras vacías, oraciones sin sentido ni devoción. Dios no es un juez difícil de convencer, es un Padre amoroso que escucha incluso nuestros suspiros. Podemos orar con confianza, porque Él ya sabe lo que necesitamos y, aún así, desea que se lo digamos. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y en ese contexto, Jesús nos regala la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con estas palabras, Jesús nos enseña que la oración comienza con adoración. Reconocemos quién es Dios antes de pedirle algo. Su nombre, su reino, su voluntad deben ser primero. Solo después pedimos el pan, el perdón, la protección. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Una oración de dependencia. No por abundancia, sino por lo suficiente. Día a día, momento a momento, confiamos en Él. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está el gran desafío del cristiano. No solo recibir el perdón, sino extenderlo. Perdonar como hemos sido perdonados. Liberar para ser liberados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Reconocemos nuestra fragilidad. Dependemos de Dios para no caer, para no desviarnos. El mal es real y nuestra victoria está en su poder. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración termina como comenzó, reconociendo la soberanía de Dios. Luego Jesús vuelve a subrayar la importancia del perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. El perdón es una llave espiritual, no es opcional. Si no perdonamos, bloqueamos la gracia. Jesús lo deja claro. La falta de perdón es una barrera entre nosotros y Dios. Finalmente, aborda el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, sino unge tu cabeza y lava tu rostro. El ayuno, como la oración y la limosna, debe ser secreto, íntimo, sin exhibicionismo. No ayunamos para mostrar espiritualidad, sino para buscar más profundamente a Dios. Cuando ayunamos en lo secreto, Dios recompensa en lo público. No se trata de sacrificio vacío, sino de hambre por lo eterno. Jesús no condena estas prácticas espirituales. Al contrario, las afirma. Pero nos advierte que el valor de cada una
no está en la forma externa, sino en la motivación del corazón. ¿Oramos para ser vistos o para conocer al Padre? ¿Damos por compasión o por aprobación? ¿Ayunamos por disciplina espiritual o por imagen? Hoy, Dios te llama a una fe genuina, profunda, secreta, pero poderosa, a cultivar una relación íntima con Él. No necesitas que nadie más lo vea, porque el Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Jesús continúa su enseñanza apuntando al centro de la lucha interior humana. ¿En qué o en quién confiamos verdaderamente? ¿Dónde está nuestra esperanza, nuestro descanso, nuestro tesoro? En estos versículos nos llama a examinar nuestras prioridades con seriedad y a poner toda nuestra confianza en el Padre Celestial. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús no prohíbe tener posesiones, pero sí nos advierte contra el apego a ellas. Lo material es pasajero, frágil, incierto. Las cosas de este mundo se deterioran, se pierden, se roban. Pero los tesoros en el cielo, el amor, la obediencia, la fe, la generosidad, la compasión, son eternos y no se corrompen. La verdadera riqueza está en vivir para lo eterno. Nuestro corazón sigue lo que más valoramos. Si nuestro tesoro es lo terrenal, nuestro corazón se atará a la ansiedad, la comparación y el miedo. Pero si nuestro tesoro está en Dios, nuestro corazón descansará en lo eterno. Esta es una invitación a alinear el alma con los valores del reino. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí, el ojo bueno simboliza una visión espiritual clara, una perspectiva enfocada en lo celestial. Si miramos la vida con generosidad, fe y pureza, todo nuestro ser será iluminado por esa luz. Pero si permitimos que la codicia, la envidia o el egoísmo nublen nuestra visión, caminaremos en oscuridad, aunque no lo sepamos. La forma en que vemos afecta cómo vivimos. Y luego viene una declaración tajante. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesús toca el conflicto más profundo del alma, la dualidad de la lealtad. No podemos dividir nuestro corazón entre Dios y el dinero, entre lo eterno y lo temporal. Tarde o temprano, serviremos solo a uno. Y Jesús nos llama a elegir a Dios sin reservas. Después de establecer esta verdad, Jesús se dirige a una de las emociones humanas más comunes, la preocupación. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta palabra es radical. Jesús nos dice que dejemos la ansiedad. ¿Cómo? Confiando en que el Padre cuida de nosotros más de lo que imaginamos. La vida no se sostiene por nuestra preocupación, sino por su fidelidad. El afán no añade valor, solo agota el alma. Y para ilustrarlo, nos dirige a la creación. Mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no siembran ni cosechan, pero no les falta alimento. Viven sostenidas por la mano invisible de Dios. Y si Él cuida de ellas, ¿cuánto más de nosotros, sus hijos? Esta comparación no es poética, es una promesa. Tú vales más que un ave. No estás solo ni olvidado. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Aquí el Señor no solo nos da razones lógicas, sino belleza para contemplar. Las flores no se esfuerzan por vestirse, pero ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como ellas. Dios cuida de la creación con exquisito detalle, y tú eres mucho más valioso que un lirio del campo.
Si Dios viste así la hierba, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El problema no es la necesidad, es la fe. Jesús no niega que necesitemos comida, ropa, techo. Lo que señala es la actitud de un corazón que vive como si no tuviera padre. Cuando olvidamos que tenemos un Dios que cuida, comenzamos a preocuparnos como los que no conocen a Dios. Pero nosotros sí lo conocemos, y Él sabe lo que necesitamos. Finalmente, Jesús nos entrega una clave para vivir libres de ansiedad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa que transforma la vida. Si ponemos a Dios en primer lugar, si buscamos su reino, su voluntad, su justicia, Él se encargará del resto. Lo que otros buscan con afán, nosotros lo recibimos como añadidura. No por descuido, sino por confianza. La prioridad trae provisión. Y Jesús concluye con un consejo sabio. No os afanéis por el día de mañana. Cada día trae sus propios desafíos. No vivas en el futuro, ni cargues con preocupaciones que aún no han llegado. Vive el presente con fe. Dios ya está en tu mañana, y te sostendrá cuando llegues a Él. Hoy, basta con confiar en que el Padre tiene el control. En este fragmento del Sermón del Monte, Jesús nos enseña que la fe no es solo creencia, es descanso. Que el reino de Dios no se trata solo de orar o leer la Biblia, sino de confiar plenamente en la provisión del Padre. Y que la ansiedad pierde poder cuando elevamos la mirada del problema hacia aquel que lo gobierna todo. ¿Estás preocupado? ¿Temeroso por el futuro? Hoy Jesús te invita a mirar los lirios, a observar las aves y a recordar que tú vales más. Tu Padre sabe lo que necesitas. Búscalo a Él primero, y lo demás vendrá. Jesús inicia este último capítulo del Sermón del Monte tocando un tema tan delicado como cotidiano: el juicio. No el juicio de Dios, sino el juicio entre seres humanos. Y su advertencia es clara y directa. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Este llamado no es una prohibición de discernir, sino una exhortación contra el juicio hipócrita, rápido y condenatorio. Jesús señala que cuando juzgamos a otros con dureza, estamos trazando la medida con la que nosotros también seremos medidos. ¿Queremos misericordia? Entonces debemos actuar con misericordia. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús usa una imagen casi humorística para señalar la incongruencia del juicio. Es fácil ver errores ajenos y difícil reconocer los propios. Cuando somos más conscientes de la falta del otro que de la necesidad de transformación en nosotros, estamos espiritualmente ciegos. La corrección verdadera empieza por la humildad. Primero quita tu viga, después, y solo con gracia, ayuda a tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este versículo parece abrupto, pero tiene profundidad. Jesús nos llama a tener discernimiento espiritual. No todos están listos para recibir las verdades del reino. No se trata de excluir, sino de saber cuándo hablar, cómo hablar y cuándo guardar silencio. El Evangelio es valioso. Hay momentos en que sembrar con sabiduría es mejor que insistir sin fruto. Después de hablar del juicio, Jesús se dirige a una de las disciplinas más vitales de la fe, la oración. Pero no una oración superficial, sino una búsqueda perseverante. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Aquí Jesús revela el corazón del Padre. Él no es indiferente ni lejano. Al contrario, desea ser buscado, escuchado, amado. Pero también quiere ver persistencia en nuestra relación con Él. Pedir, buscar y llamar implican insistencia, deseo profundo, perseverancia. No es que Dios se esconda,
es que la fe crece cuando no dejamos de clamar. Y refuerza este mensaje con una imagen paternal. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Dios es infinitamente mejor que cualquier padre humano. Si nosotros, con nuestras imperfecciones, sabemos cuidar de nuestros hijos, ¿cuánto más cuidará Dios de nosotros? Esta verdad debe infundir confianza. No oramos al vacío, oramos a un Padre que da, responde y cuida. Y llegamos a una de las declaraciones más conocidas y revolucionarias del mensaje de Jesús. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro resume toda la ética del reino. Trata a los demás como quieres ser tratado. Esta no es una norma moral vacía, sino el reflejo del amor de Dios. Amar, perdonar, dar, servir. Todo comienza con ponernos en el lugar del otro. Esta simple frase encierra el corazón de las Escrituras. Un llamado a vivir con empatía, compasión y justicia. Y como toda enseñanza profunda, Jesús presenta dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. El camino de Dios no es el más popular ni el más fácil. No promete comodidad, pero sí vida verdadera. La puerta ancha representa la comodidad, el pecado sin arrepentimiento, la religión sin entrega. Pero la puerta estrecha lleva al reino. No es una advertencia para infundir miedo, sino una invitación a elegir con sabiduría. Jesús también advierte sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo lo que brilla es oro. Jesús nos enseña que no debemos guiarnos solo por apariencias o palabras dulces. El verdadero mensaje del reino siempre apunta a Cristo, a la cruz, a la santidad. Cuidado con quienes manipulan la fe para sus fines. Y concluye este segmento con un criterio claro. Por sus frutos los conoceréis. Las palabras pueden engañar, pero los frutos no. ¿Cuál es el fruto de una vida? Amor, paz, humildad, verdad o división, orgullo, manipulación. Jesús nos invita a mirar el resultado visible de la fe. Un árbol bueno da buen fruto. Así también, una vida rendida al reino de Dios dará fruto de justicia. Estos versículos no solo enseñan, confrontan. Nos llaman a examinarnos. ¿Estamos juzgando sin ver nuestra viga? ¿Buscamos a Dios con perseverancia? ¿Tratamos a otros como queremos ser tratados? ¿Estamos en la puerta estrecha? ¿Nuestra vida da fruto? Más que respuestas teóricas, Jesús quiere formar un carácter celestial en nosotros. Su palabra no busca simplemente informar, sino transformar. Jesús, en esta parte final del Sermón del Monte, hace una advertencia tan clara como inquietante. Hasta aquí ha hablado del carácter del reino, de las actitudes, del amor, del perdón, de la oración, del juicio. Pero ahora concluye con un enfoque radical. No basta con oír su palabra, hay que vivirla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo desarma toda falsa religión. Jesús declara que no es el lenguaje piadoso, la apariencia externa, ni siquiera el conocimiento bíblico lo que abre la puerta del reino, sino la obediencia verdadera al Padre. No basta con decir Señor, si no vivimos como si Él realmente lo fuera. Jesús no está buscando admiradores, sino discípulos. No está llamando a espectadores, sino a seguidores que encarnen sus enseñanzas. La voluntad del Padre no es un ideal abstracto, sino un camino concreto. Amar, perdonar, servir, buscar la justicia, renunciar a la hipocresía.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son fuertes y deben llevarnos a una autoevaluación. Es posible hacer cosas religiosas, incluso milagrosas, y sin embargo, no tener una relación real con Jesús. Él no busca que le demos un espectáculo, sino que le entreguemos el corazón. Que lo conozcamos, no solo que hablemos de Él. Que vivamos para Él, no solo que actuemos en su nombre. Es entonces que Jesús cierra su enseñanza con una imagen que ha cruzado los siglos y sigue siendo actual. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Aquí está el corazón del Sermón del Monte. La pregunta no es solo si escuchamos las palabras de Jesús, sino si las practicamos. Dos personas pueden construir casas similares, pero lo que marca la diferencia no es lo visible, sino el fundamento. La roca es Cristo y su enseñanza. El que construye sobre ella resiste las tormentas. Por el contrario, quien oye y no obedece es comparado con alguien que edifica sobre arena. Tarde o temprano, las tormentas llegan: crisis, pérdidas, tentaciones, dolor. Y en esos momentos, lo que hemos construido sin base firme se desploma. Jesús no promete una vida sin tormentas, sino una vida firme en medio de las tormentas. Eso es el Evangelio, no una religión que endulza la vida, sino una verdad que sostiene la vida. Y Mateo concluye así el relato. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No era una enseñanza vacía, teórica, ni tradicional. Era una palabra viva, poderosa, directa. Jesús hablaba con la autoridad del cielo, y esa misma voz sigue hablándonos hoy. Entonces, ¿qué haremos con estas palabras? ¿Seremos oidores olvidadizos o constructores sabios? Este es el momento de responder, no con emoción pasajera, sino con una decisión consciente. Jesús nos invita a dejar de construir sobre la arena, sobre las opiniones humanas, sobre la autosuficiencia, sobre lo temporal. Nos llama a edificar sobre Él, piedra sobre piedra, día a día, decisión tras decisión. Si algo nos ha enseñado este estudio del Sermón del Monte, es que el reino de Dios no es teoría, es práctica, y que la fe auténtica se ve en los frutos, en cómo tratamos a los demás, cómo oramos, cómo perdonamos, cómo elegimos en lo secreto. Este es el llamado final, que no se quede en un estudio, que no sea solo un video más. Toma hoy la decisión de vivir el reino. Vuelve a este sermón cada vez que necesites dirección. Lee Mateo 5 al 7 como una guía de vida. Haz de cada versículo una oración, de cada palabra una acción. No vivas sobre arena. Vive sobre la roca. Vive sobre Cristo. Vive el reino.